El zumbido de las máquinas resonaba por los túneles oscuros de la mina Santa Rosa, como si la tierra misma respirara con dificultad. Era jueves por la noche, y el turno nocturno apenas comenzaba. Tomás Rentería, con las manos curtidas por décadas de trabajo, ajustaba su casco mientras descendía junto a otros 3 compañeros por el pasaje estrecho que llevaba al nivel 6, uno de los más profundos. El aire era denso, húmedo, impregnado de un olor metálico que se pegaba en la garganta. Las linternas en sus frentes dibujaban haces de luz pálida sobre las paredes rocosas, revelando vetas doradas que parecían latir bajo la superficie. Tomás caminaba con paso firme, aunque sus rodillas ya no tenían la agilidad de antes. Sus dedos rozaban el escapulario que colgaba dentro de su camisa, como un reflejo involuntario. Siempre lo hacía antes de encender su taladro. «Ya mero se acaba este mes», dijo uno de los jóvenes, intentando romper el silencio espeso. «Y el patrón nomás promete y no cumple con los pagos», resopló otro. Tomás no respondió. Estaba concentrado, como siempre. Había aprendido que en la mina no se hablaba de más. El silencio era respeto, y el respeto salvaba vidas. De pronto, un sonido seco, profundo, como el crujido de huesos gigantescos, rompió el murmullo del trabajo. Fue tan repentino que todos detuvieron sus movimientos. Tomás alzó la cabeza. Las paredes vibraron levemente. Luego, otra vez, un estruendo más fuerte. Polvo cayó del techo como lluvia fina. «¡Repliegue!», gritó alguien. Pero ya era tarde. Un rugido ensordecedor se tragó el túnel. Las paredes se cerraron con un estrépito infernal. Rocas, vigas, tierra, todo colapsó en segundos. Una luz implacable de piedra lo sepultó todo. Tomás solo tuvo tiempo de lanzarse hacia un hueco lateral antes de que una roca gigantesca cayera justo donde estaba. Un golpe seco en la cabeza lo dejó aturdido. La luz de su casco parpadeó y luego se apagó. La oscuridad lo envolvió como un manto de muerte. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando abrió los ojos. Todo era negro. El silencio era tan absoluto que podía oír los latidos de su propio corazón. Estaba tendido en el suelo con medio cuerpo bajo unas piedras. Dolía respirar. Tosió, escupió polvo. Intentó moverse, pero un dolor agudo en la pierna le arrancó un grito ahogado. «¡Chucho!», gimió. Nada, solo eco. Intentó calmar su respiración. Pensar. Era minero desde los 16. Había sobrevivido deslizamientos, fugas de gas, explosiones. Pero esto era diferente. Nunca había estado tan solo. Palpó alrededor. Rocas por todas partes. No había señal de los otros. ¿Estarían vivos? ¿Enterrados? Su garganta se cerró. La angustia se clavó como cuchillo. Se incorporó con esfuerzo tanteando en la oscuridad. Su linterna estaba rota. Solo quedaba la esperanza. Se llevó una mano al pecho. El escapulario seguía allí. Lo apretó con fuerza. «Virgencita de Guadalupe, no me dejes solo», susurró. «Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal para no perderte lo que viene». Lo que Tomás vivirá bajo tierra es algo que nadie podría imaginar. Un ruido lejano como un eco hueco lo hizo girar el rostro. ¿Era real? ¿Era su mente? La desesperación empezaba a morder los bordes de su cordura. El polvo seguía en el aire. El oxígeno escaseaba. Pero aún estaba vivo y eso en Santa Rosa ya era un milagro. El sol apenas comenzaba a dorar los tejados de Santa Rosa cuando Tomás Rentería se levantó, como cada día, con el canto lejano de los gallos. Su casa, de adobe y teja, olía a café hervido y pan dulce recién calentado en el comal. Doña Mariela, su abuela de 80 y tantos, ya estaba sentada junto al altar encendiendo una veladora ante la imagen de la Virgen de Guadalupe. «Abuelita, no tenías que levantarte tan temprano», dijo Tomás acercándose para besarle la frente. «Si tú vas a bajar al infierno, yo al menos debo rezar por tu regreso», respondió ella, sin perder la vista del altar. Él sonrió con ternura. Esa mujer era su raíz, su fe, su historia. Desde que sus padres murieron cuando él tenía 9 años,
Había sido madre, padre y guía. Cada día lo despedía con el mismo ritual: oración, bendición y una señal de la cruz trazada en su frente con dedos temblorosos. «No olvides el escapulario, mijo», le recordó mientras él se colocaba el overol. «Nunca lo hago», respondió, mostrándole el cordón gastado en su cuello. El camino a la mina serpenteaba entre cerros cubiertos de matorrales secos. El polvo se levantaba con cada paso. A lo lejos se oía el rechinar de carretillas y los primeros motores arrancando. Tomás se encontró con Jesús Herrera, mejor conocido como Chucho, su amigo de toda la vida y compañero de trabajo. «¡Ey, Rentería! ¿Listo para rascarle las tripas al cerro otra vez?», bromeó Chucho, golpeándole suavemente el hombro. «Más listo que tú para dejar de llegar tarde», replicó Tomás sonriendo. Chucho era lo opuesto a él: bromista, escéptico, parlanchín. Pero su lealtad era de acero. Habían compartido la vida desde niños: la escuela, los juegos en la plaza, las primeras novias y la mina, donde llevaban casi 20 años trabajando codo a codo. «Dicen que el nivel 6 está más inestable que nunca», comentó Chucho, mientras descendían con el grupo hacia la entrada principal. «Lo dicen desde hace años, pero nadie hace nada», respondió Tomás bajando la mirada. La rutina era siempre la misma: pasar lista, recoger herramientas, escuchar las instrucciones del ingeniero de turno. Hoy era el joven Méndez, nervioso como siempre, y formar equipos para descender. La mina era una bestia viva. Respiraba, crujía, temblaba. Y aunque algunos intentaban ignorarlo, todos sabían que cualquier día podría cerrarse para siempre. Antes de entrar al túnel, Tomás se detuvo un momento. Con los dedos sucios de tierra, dibujó una cruz en la roca junto a la entrada. «¿Otra vez con tus cosas, Rentería?», bufó un minero joven. «Déjalo», intervino Chucho. «No está de más tener a la Virgen de nuestro lado». Tomás no dijo nada. Su fe no era escandalosa, pero firme. Había aprendido que allá abajo, lo único que podía darte fuerza cuando la roca te miraba con dientes era creer que alguien te protegía desde arriba. El descenso fue como todos: oscuro, húmedo, acompañado por el golpeteo metálico de botas y herramientas. Pero esa mañana, algo en el aire parecía distinto, más pesado, como si el cerro guardara la respiración. «¿Lo sientes?», murmuró Tomás a Chucho. «Sí, y no me gusta», contestó el otro bajando la voz. La jornada había comenzado. Pero las piedras ya sabían que no terminaría como las demás. ¿Qué es eso que Tomás siente en el aire? Algo viene, y cambiará su destino para siempre. No te pierdas lo que está por suceder. La oscuridad era densa, casi sólida. Tomás Rentería abrió los ojos con esfuerzo, pero era como si no lo hiciera. No había diferencia entre tener los párpados cerrados o abiertos. Estaba atrapado bajo la tierra, solo, herido, y sin saber si era de día o de noche. Un dolor agudo en la pierna le recordó que seguía vivo. Tocó con manos temblorosas la zona. Estaba hinchada, seguramente fracturada. Intentó moverla y un alarido escapó de su garganta. Su respiración se volvió entrecortada. Cada bocanada de aire sabía a polvo y miedo. «Chucho», susurró. Nadie respondió. Tanteó a su alrededor. Rocas, madera quebrada, herramientas dispersas. No había salida visible ni rastro de luz. Se llevó las manos al pecho, buscando lo único que podía darle consuelo: el escapulario. Allí estaba, pegado a su piel, húmedo de sudor y tierra. Lo apretó con fuerza, como si al hacerlo pudiera invocar una respuesta divina. «Virgencita, no me dejes solo», dijo, casi sin voz. «Tú sabes que yo siempre he creído, aunque a veces no haya ido a misa, pero tú y yo siempre hemos hablado, ¿verdad?». Recordó de golpe las mañanas en casa, viendo a su abuela encender velas, rezar el rosario con voz serena, invocar protección para su muchachito de la mina. Y él, desde pequeño, observándola con devoción. Esa fe sencilla, sin pretensiones, pero inquebrantable, se había vuelto parte de su carne. La angustia se le trepó al pecho como una serpiente. ¿Y si nadie sabía que estaba vivo?
¿Y si lo daban por muerto? Tragó saliva. Tenía que hacer algo, no podía quedarse esperando. Se arrastró, con las manos como únicas guías, por el espacio estrecho en el que había quedado atrapado. Cada movimiento era una tortura. En un momento, su mano tocó algo metálico. Era su linterna, pero estaba rota. Maldijo en voz baja. Sin embargo, al moverla, notó un leve cambio en el sonido. Como si más allá hubiera espacio, un eco diferente. Se arrastró hacia ese punto. El aire allí era apenas un poco menos denso. Eso bastó para darle una chispa de esperanza. Se recostó contra una piedra y cerró los ojos. Tenía que conservar energía. Pero el cansancio físico no era lo que más lo agotaba. Era el silencio. Era un silencio tan absoluto que dolía. Un silencio que gritaba dentro de su cabeza. Empezó a rezar en voz baja, casi murmurando: «Dios te salve María, llena eres de gracia». Repetía las palabras como un mantra. No esperaba un milagro, solo necesitaba no volverse loco. Cada palabra era un ancla a la cordura, un hilo que lo conectaba con la vida allá afuera, con su abuela, con el mundo. Después de un rato, sus pensamientos comenzaron a divagar. Recordó su niñez, las tardes corriendo por la plaza con Chucho, las historias que doña Mariela le contaba sobre cómo la Virgen había salvado a otros antes, en épocas peores. «Si tú crees de verdad, mijo, ella te escucha», le decía. Una lágrima rodó por su mejilla sucia. No era tristeza, era una mezcla de dolor y fe. No tenía pruebas ni señales, pero creía, en lo invisible, en lo que no se ve pero se siente. Y fue entonces, justo cuando sus párpados pesaban, que algo cambió. No fue un sonido, ni una luz, ni una voz. Fue una sensación, una presencia, como si no estuviera solo, como si alguien lo observara con amor profundo, con ternura. Su corazón se aceleró, apretó el escapulario con más fuerza. «¿Estás aquí?», susurró. No hubo respuesta, pero dentro de su alma algo se encendió. Algo que no tenía forma, pero sí certeza. No estaba solo. Lo que Tomás acaba de sentir podría ser el principio de algo que va más allá de lo humano. Si tú también crees, quédate. La historia apenas comienza. El tiempo había dejado de existir. Tomás no sabía si llevaba horas o días atrapado en la oscuridad. Su cuerpo, adolorido y exhausto, ya no distinguía entre el sueño y la vigilia. Solo sabía que seguía ahí, con la pierna inmóvil, el estómago vacío y los labios resecos. A veces perdía la noción por completo y se dejaba llevar por pensamientos vagos, como si flotara en un río de imágenes rotas. En uno de esos momentos, cuando el silencio parecía devorarlo todo, escuchó algo. Al principio creyó que era su mente jugándole una mala pasada, un susurro leve, como el roce de una voz femenina entre las rocas. Se incorporó con dificultad, forzando el oído. El murmullo volvió. No era una voz clara, pero estaba ahí. No decía palabras, solo un canto suave como una nana. Cerró los ojos, conteniendo el aliento. El sonido venía de algún lugar cercano, pero no podía precisar dónde. «¿Quién anda ahí?», dijo con voz ronca. «¿Chucho?». Nada. Solo silencio otra vez. Pero el canto había existido. No podía estar inventándolo. Intentó arrastrarse hacia el origen del sonido, guiado por la memoria auditiva. Cada movimiento era una batalla. Las piedras raspaban su piel, y un zumbido punzante palpitaba en su cabeza. Aún así, algo en su interior lo empujaba. De pronto, un ruido seco y fuerte lo sacudió. Era real, distinto al canto, como un golpe, como si una roca se hubiera movido. Se congeló. Otra vez el sonido, más cerca. «¿Hay alguien? ¡Estoy aquí! ¡Ayuda!», gritó, con el poco aire que le quedaba. El eco de su voz retumbó y volvió a él como un lamento. No hubo respuesta, solo más silencio. Pero el canto regresó. Tomás se llevó las manos al rostro. ¿Estaba perdiendo la razón? La desesperación le nubló la mente. Se abrazó a sí mismo, murmurando: «No estoy solo. No estoy loco. No estoy solo». En la superficie, Chucho también enfrentaba su propia tormenta.
Desde el derrumbe, no había dormido. Había ayudado en las primeras búsquedas, removiendo piedras con furia, pero las autoridades pronto declararon el área como inaccesible. Demasiado peligro. Decían que nadie podía haber sobrevivido tanto tiempo. ¿Y si sí? ¿Y si Tomás sigue vivo?, reclamó frente a los ingenieros. Debemos priorizar la seguridad, respondieron sin mirarlo. Chucho pateó una pala. En el pueblo, las familias lloraban. Los rezos llenaban la iglesia. Padre Amado convocó a una vigilia en la plaza. Doña Mariela, serena pese al dolor, se mantuvo en el altar de su casa, orando sin pausa. Virgencita, no lo dejes solo. Tú que lo conoces desde que era un niño, dale fuerza. En el fondo de la mina, Tomás seguía aferrado a su fe. De pronto, una ráfaga de aire más fresco le rozó el rostro. Era leve pero distinta. Abrió los ojos, ilusionado. ¿Un túnel? ¿Una salida? ¿O solo su mente delirando? Entonces escuchó algo nuevo. Una voz clara, cálida, femenina. No cantaba, hablaba. «Sigue adelante, hijo». Se congeló. Esa voz no era la de su madre, ni de su abuela. Era una voz suave, profunda, que parecía vibrar dentro de sus huesos. «¿Quién eres?», susurró con lágrimas en los ojos, pero no hubo respuesta, solo el eco de sus propios pensamientos. Tomás cerró los ojos. Ya no importaba si era real o no. Esa voz, esa presencia, le había devuelto algo que estaba perdiendo: esperanza. ¿Qué es esa voz que Tomás acaba de oír? ¿Está solo? ¿O realmente hay algo, o alguien, con él en la oscuridad? No te vayas. Lo más profundo está por revelarse. El silencio volvió a reinar por horas, o quizás fueron minutos. Tomás ya no confiaba en el tiempo. Su mente oscilaba entre la lucidez y el delirio. La pierna entumecida le dolía menos, pero eso no era buena señal. El frío se le había metido en los huesos y la sed lo atormentaba. Había lamido las gotas del casco cuando encontró un poco de humedad, pero no bastaba. Tendido sobre la roca con el escapulario entre los dedos, repitió en voz baja: «No me dejes, no me dejes». Sus párpados se cerraban solos cuando ocurrió algo imposible. Una luz, leve, apenas perceptible, como si una luciérnaga se hubiera colado en la caverna. Parpadeó varias veces, incrédulo. La oscuridad absoluta había sido su única compañera. Ahora, esa luz titilaba entre las piedras a unos metros, casi como flotando. Se incorporó como pudo, arrastrándose hacia ella. La luz no era blanca, sino de un tono cálido como la llama de una vela. No iluminaba el espacio a su alrededor, pero sí parecía tener vida propia. Avanzaba lentamente entre las grietas, como si lo guiara. «¿Qué eres?», preguntó, sin esperar respuesta. La siguió gateando con esfuerzo, empujando piedras, rozando muros filosos. El dolor se multiplicaba, pero la esperanza era más fuerte. A cada metro, la luz se detenía y luego seguía como si esperara. Llegó a una abertura estrecha, un pasaje que no había notado antes. La luz se coló por ahí, y Tomás dudó. Su cuerpo apenas cabía, y la pierna mala le dificultaba moverse, pero la alternativa era quedarse a morir. Respiró hondo y se arrastró dentro. Las paredes lo apretaban, el pecho le rozaba el suelo, y una sensación de claustrofobia le cerró la garganta. Pero no se detuvo. Al otro lado, el espacio se abría ligeramente. No era un gran túnel, pero al menos podía sentarse. La luz lo esperaba ahí, suspendida en el aire. Entonces, como una brisa, sintió la presencia de nuevo. «Hijo mío», dijo la voz, esta vez más cercana, más firme. Tomás giró la cabeza en todas direcciones, buscando. No había nadie, solo la voz, esa voz materna que acariciaba su alma. «No temas, sigue caminando». «¿Eres tú?», balbuceó. «¿La Virgen?». La luz titiló una vez. Tomás no sabía si era una respuesta, pero algo dentro de él se estremeció. Lágrimas rodaron por su rostro sucio. No sabía si lloraba por la emoción, el miedo
o la certeza de que no estaba abandonado. «Gracias, gracias por no dejarme», susurró. Mientras descansaba un instante, el túnel volvió a temblar levemente. Fue un movimiento sutil, pero suficiente para recordarle el peligro. «Tengo que seguir». Con el corazón latiendo con renovada fuerza, retomó el arrastre siguiendo aquella luz imposible. A medida que avanzaba, la cueva parecía volverse menos hostil. El aire, aunque viciado, era más respirable. El suelo, menos quebrado. La presencia, más constante. En la superficie, doña Mariela seguía en oración. No había comido, ni dormido. Cada hora que pasaba encendía otra vela. «Tú lo conoces, Virgencita. Sabes que es bueno. Dale otra oportunidad». Chucho, en cambio, discutía con los rescatistas. «Tenemos que intentarlo por otro lado. Él está ahí. Ya no podemos arriesgar más vidas. Yo sí puedo». La fe, la necedad o el amor lo impulsaban. No podía rendirse. En las profundidades, Tomás se detuvo. La luz brillaba con más intensidad justo frente a una pared lisa de roca. Parecía un callejón sin salida. «Aquí», dijo, desconcertado. La luz se elevó unos centímetros y luego desapareció. Tomás quedó solo otra vez, pero algo en él había cambiado. Ya no sentía miedo. Tomás ha encontrado una guía entre las sombras. Pero, ¿será suficiente para sacarlo con vida? No te vayas. Lo que viene es aún más profundo. En la superficie, la mina de Santa Rosa había cambiado de rostro. Donde antes había actividad constante, ahora había silencio, polvo y miradas resignadas. Los ingenieros colocaron cintas de seguridad alrededor del perímetro del derrumbe. Los rescatistas removían escombros con precaución, pero ya no con esperanza. Las primeras 48 horas habían pasado y la palabra milagro empezaba a sonar como un consuelo, no como una posibilidad real. «No podemos seguir excavando. El terreno está demasiado inestable», dijo el ingeniero Méndez serio con el casco en la mano. «Mi amigo sigue ahí abajo. No lo pueden dejar así nomás», gritó Chucho, con los ojos inyectados de furia y ojeras profundas. «Lo siento, Jesús, ya hicimos todo lo posible». Chucho se alejó mordiéndose los labios, conteniendo el impulso de golpear algo. Caminó entre los montones de tierra y herramientas abandonadas. Cada piedra le recordaba a Tomás. Cada rincón le sabía a traición. Mientras tanto, en el pueblo, la iglesia estaba llena. Padre Amado había organizado una vigilia abierta. Velas encendidas iluminaban los bancos, y los rezos se elevaban como suspiros colectivos. Algunos lloraban, otros simplemente guardaban silencio. Doña Mariela, con los ojos cerrados y las manos entrelazadas, murmuraba: «Aunque todos te den por perdido, yo sé que tú escuchas, Virgencita. Sé que no lo dejarás morir allá abajo. Mi niño es fuerte, y tú lo estás guiando». El padre subió al púlpito. Habló con voz serena, pero firme. «Hermanos, la ciencia tiene límites, la lógica también. Pero la fe no necesita explicación. Si aún creemos, si aún oramos juntos, quizá logremos algo que va más allá de lo humano». Chucho, desde la puerta, escuchó esas palabras. Algo dentro de él se removió. Había vivido toda su vida diciendo que la fe era para los débiles, que los milagros eran cuentos. Pero ahora, con su mejor amigo atrapado bajo toneladas de tierra, todo eso parecía ridículo. Salió sin decir nada. Caminó hasta su casa, recogió su casco, su linterna y volvió a la mina. Nadie lo vio escabullirse por una entrada secundaria que solo los viejos conocían. Él y Tomás la habían usado muchas veces para evitar los controles del patrón cuando querían trabajar horas extra y ganar unos pesos más. «Si no van a buscarlo, lo haré yo». Dentro de la mina, el aire era más espeso que nunca. El silencio era abrumador, interrumpido solo por el eco de sus pasos y el goteo constante del agua en las paredes. Chucho avanzó con cautela, usando mapas mentales, recordando rutas, siguiendo su instinto. Sabía que era una locura,
pero no podía quedarse de brazos cruzados. «Aguanta, cabrón, no te mueras todavía», murmuraba, como si su voz pudiera atravesar la roca. Más adelante se detuvo. El camino estaba bloqueado, pero algo le llamó la atención. Una vibración débil, casi imperceptible, venía de las piedras. Agachó la cabeza, apoyó el oído. ¿Era su imaginación? ¿O de verdad algo, o alguien, se movía del otro lado? «Tomás, ¿eres tú?» Ninguna respuesta, pero ahora su corazón latía como un tambor. Sacó una barra de metal de su mochila y comenzó a golpear la roca. 3 veces. Pausa. 3 veces más. Era un código que ambos usaban desde jóvenes, un juego convertido en señal secreta. Golpeó. Esperó. Nada. Golpeó de nuevo, y entonces, muy débil, muy lejano, 3 golpes de vuelta. Chucho ha decidido arriesgarlo todo, pero lo que acaba de escuchar puede cambiarlo todo. ¿Está Tomás realmente vivo? Quédate, lo que viene es crucial. Tomás permanecía inmóvil, con la espalda apoyada contra la roca donde la luz había desaparecido. No sabía cuánto tiempo había pasado desde la última visión. El cansancio era tan profundo que incluso el dolor se había vuelto lejano. Cerró los ojos, dejando que el silencio lo envolviera otra vez, pero algo lo mantenía despierto. No era miedo, era una intuición. Un llamado mudo que nacía dentro de su pecho. Aún tenía que moverse, aún había un camino. Volvió a tantear la superficie de la roca frente a él. Lisa al principio, pero luego, debajo de una grieta, sus dedos tocaron algo tallado. Raspó con las uñas hasta que pudo ver, gracias a la tenue luminosidad que aún flotaba en su memoria, un símbolo grabado, una cruz antigua, desgastada por el tiempo. Justo debajo, una línea casi imperceptible bajaba y luego giraba hacia la derecha. ¿Un mapa?, susurró. No tenía sentido que estuviera allí, y sin embargo, algo le decía que debía seguir esa dirección. La Virgen no lo había guiado hasta aquí por casualidad. Tal vez ese símbolo fuera la última señal. Con una fuerza que no sabía que le quedaba, se arrastró hacia donde indicaba la cruz. El pasadizo se estrechaba, pero no era imposible. El aire olía distinto, más fresco, como si hubiera una corriente escondida entre las rocas. Tomás avanzó poco a poco, empujando su cuerpo entre la tierra húmeda. Cada metro era una conquista. Mientras tanto, en la otra parte de la mina, Chucho no se había movido del punto donde había escuchado los 3 golpes. Estaba arrodillado con la cabeza pegada a la roca, repitiendo el patrón una y otra vez. «Responde, hermano, hazlo otra vez». Pero ya no se oía nada. Aún así, él no se rendía. Agarró su linterna, la apuntó al techo y comenzó a estudiar la estructura. Recordaba algo. Un viejo túnel de ventilación abandonado por encima de ese nivel. Si podía acceder a él desde el otro lado, tal vez podría llegar más cerca. «Dame algo, Dios, lo que sea», murmuró. Sus manos temblaban mientras deslizaba los dedos por los planos doblados en su mochila. Allí estaba, una galería secundaria, sellada décadas atrás, justo encima de donde estaba ahora. Sonrió con incredulidad. «Pues vamos allá». En el túnel profundo, Tomás seguía su propio camino invisible. La piedra parecía susurrar a su paso, como si lo empujara hacia adelante. De pronto, sintió una brisa en el rostro. Se detuvo. Sí, definitivamente, aire. Un conducto. Tal vez conectado con la superficie, o con otro nivel. El corazón le latía con fuerza. Se incorporó como pudo, arrastrándose hacia el origen de esa corriente. El suelo era irregular pero menos traicionero. Pasó junto a viejas estructuras de madera, podridas, restos de lo que alguna vez fue una galería de trabajo. Al llegar al final del túnel, vio algo que lo dejó sin aliento. Una abertura vertical, como una chimenea natural, cubierta parcialmente por escombros pero con espacio para trepar. No era grande, no sabía a dónde llevaba, pero no tenía opción. «No me abandones ahora», dijo mirando hacia lo alto. Entonces, como una respuesta,
Una luz diminuta titiló desde arriba. No era natural. Era igual que la de antes. «Tú sigues aquí», susurró con lágrimas en los ojos. Mientras preparaba su ascenso, en otro rincón olvidado de la mina, Chucho localizaba la entrada a la antigua galería. El trabajo recién comenzaba, pero algo dentro de él le decía que estaba en el camino correcto. Tomás ha encontrado un rastro secreto, y Chucho también. ¿Podrán ambos seguir esas señales hasta reencontrarse? Lo que viene es decisivo. La humedad en el aire aumentaba. Tomás trepaba con movimientos lentos por la abertura vertical, usando salientes naturales y viejas vigas de madera como soporte. El esfuerzo era titánico. Cada palmo que avanzaba era una batalla contra el dolor, el agotamiento y el vértigo. Sus manos sangraban por las astillas, pero él seguía. La luz que lo había guiado antes se desvanecía poco a poco. Ahora solo le quedaba la intuición, el recuerdo de esa presencia que lo impulsaba a no rendirse. Arriba, una estrecha cavidad dejaba entrar una brisa cargada de humedad. Aquel conducto parecía conectarse con otra cámara, más amplia. Cuando logró alcanzar el borde, se dejó caer al interior, jadeando. El suelo estaba mojado. El sonido del goteo era constante, como si las piedras lloraran. La temperatura había descendido varios grados. El ambiente era denso, casi líquido. Se arrastró un poco y notó que una corriente de agua, fina pero continua, corría entre las grietas del suelo. «Bendita seas», susurró al ver el agua. Se inclinó como pudo y bebió. El líquido tenía sabor a tierra vieja, pero era vida. Sintió que sus sentidos volvían lentamente. El dolor en su pierna era una sombra lejana. La sed, al menos, había sido vencida. La galería en la que estaba parecía más antigua que el resto de la mina. Las paredes estaban cubiertas de símbolos tallados, cruces, fechas, nombres, una especie de cementerio olvidado. Se estremeció. Aquello no era solo un túnel, era un lugar de memoria. Mientras tanto, en la superficie, las nubes se habían acumulado sobre Santa Rosa. El cielo, gris y denso, anunciaba tormenta. La primera gota cayó sobre el altar que doña Mariela había levantado en la entrada de la casa. Ella alzó la vista, sin miedo. «Llora el cielo, pero tú lo proteges», dijo con voz firme. «No es llanto de muerte, es señal de que algo se mueve allá abajo». Padre Amado llegó a su lado empapado. El pueblo entero sigue rezando. Chucho entró a la mina otra vez. «Él también lo escucha», afirmó Mariela. Aunque no lo admita. Dentro de la montaña el agua comenzaba a filtrarse por las grietas. Tomás, aún tendido en la galería, sintió el cambio. Primero fue un hilo, luego un goteo más fuerte. La mina estaba absorbiendo la lluvia como una esponja, y eso era peligroso. Se levantó como pudo. Sabía que el nivel de agua podía subir rápido si no encontraba otra salida. Sus pasos eran torpes, pero firmes. Usando la pared como apoyo, avanzó por la galería. Cada tanto volvía a escuchar esa voz suave, como un eco de su propia fe. «No te detengas, hijo». «No me detengo. Estoy aquí», respondía sin dudar. La galería desembocaba en una cavidad más amplia, con restos de herramientas oxidadas y una vieja estructura colapsada. Allí, las lágrimas de la montaña se convertían en charcos. El agua subía. Tomás apretó los dientes. El miedo volvió por un instante, pero no como antes. No era miedo a morir, sino miedo a no llegar, a fallarle a esa voz que lo sostenía, a dejar sola a su abuela, a no volver a ver a Chucho. Entonces vio algo, una marca en la piedra, casi borrada por el tiempo, una flecha, pintada en rojo, apuntando hacia un costado de la cámara. Era parte de las señales de emergencia usadas en épocas antiguas. Había un camino, tal vez uno que conectara con niveles superiores. Se giró hacia esa dirección. El agua ya le llegaba a los tobillos. No podía perder tiempo. «Guíame, Virgen. Ya estoy cerca». La mina comienza a llenarse de agua, pero Tomás encuentra nuevas señales. ¿Será este el tramo final hacia la salida?
Quédate, lo más intenso está por llegar. La cámara siguiente estaba casi sumida en penumbra. Tomás avanzaba con el agua hasta las rodillas, apoyándose en los muros mojados. Cada paso lo drenaba, pero su mente no se rendía. La flecha que había visto era real, y eso bastaba. Sabía que estaba siguiendo una ruta marcada por manos antiguas. Hombres como él, que una vez también buscaron salir con vida de las entrañas del cerro. El goteo se volvió torrencial. El eco del agua golpeando la piedra formaba un murmullo constante. Era como si la mina hablara. Tomás no sabía si eran voces reales o el cansancio jugando con su mente, pero había momentos en que escuchaba su nombre. Tomás, Tomás, aquí estoy. Respondía sin dejar de moverse. No me he ido. El túnel se estrechó de nuevo, obligándolo a agacharse. La herida en su pierna palpitaba, pero ya no lo frenaba. Una extraña calma lo acompañaba, como si cada paso que daba lo acercara no solo a la salida, sino también a una verdad más grande. De pronto la oscuridad se hizo menos densa. Un destello leve iluminó un rincón del pasillo. Tomás se acercó y encontró lo impensable. Una cruz esculpida directamente en la roca, antigua, robusta, con detalles que el tiempo no había borrado. Debajo, unas palabras apenas legibles. Ella camina contigo. Se arrodilló, conmovido. Gracias por seguir conmigo. En ese momento, una ráfaga de viento recorrió el túnel. No era natural, no provenía del exterior, pero era tibia, reconfortante. Y con ella de nuevo la voz. Estás cerca, no temas. Tomás se incorporó renovado. Más adelante vio una bifurcación, un camino descendente y otro que subía en espiral. No lo dudó. Siguió el ascenso. En otra parte de la mina, Chucho llegaba a la entrada de la galería secundaria. Había tardado horas en encontrarla. El barro le cubría las botas. Las manos estaban llenas de cortes, pero su determinación era inquebrantable. Con una linterna en mano y una cuerda amarrada a la cintura, comenzó a avanzar. Si estás ahí, viejo testarudo, más te vale estar peleando. Su voz resonó en los túneles, pero no obtuvo respuesta. Solo el sonido sordo del agua filtrándose, el crujido de la roca húmeda y su propia respiración agitada. Volvió a usar el código. 3 golpes. Pausa. 3 más. Silencio. Vamos, Tomás. Del otro lado, Tomás se detuvo. El eco llegó a él como un susurro. Golpes. 3. Pausa. 3 más. El corazón le dio un vuelco. ¡Chucho!, gritó con lo que le quedaba de voz. ¡Aquí! Intentó golpear con una piedra una tubería oxidada que colgaba de la pared. 3 golpes. Pausa. 3 más. La vibración recorrió el túnel. Chucho se detuvo. ¡Eso fue él!, exclamó y comenzó a gritar como loco. ¡Aguanta, Tomás! ¡Ya voy! Ambos estaban más cerca de lo que imaginaban, separados por un muro de roca vieja, pero conectados por un vínculo más fuerte que cualquier mina. Tomás, jadeando, recostó la frente contra la pared. Lo escuché. Está vivo. Por primera vez en días, sonrió. El eco de la esperanza ha resonado entre las piedras. Tomás y Chucho están a punto de reencontrarse. Pero aún quedan obstáculos. No te pierdas lo que sigue. La emoción de haber escuchado a Chucho llenó el pecho de Tomás como un aire nuevo. Era real. No era una ilusión. No estaba solo. Se levantó con dificultad y comenzó a golpear la tubería con más fuerza. 3 veces. Pausa. 3 más. El eco le respondía. Del otro lado, Chucho seguía gritando. «Voy, hermano, no te muevas». «Aquí estoy vivo», respondía Tomás, con la voz rasposa pero firme. Cada palabra era una ofrenda de vida. La oscuridad ya no era una prisión, sino un camino. El sonido de las herramientas de Chucho del otro lado del muro comenzó a hacerse más presente. Era como una sinfonía de esperanza. Cada golpe abría una grieta, cada escombro removido era un paso hacia la luz. Tomás se sentó frente a la roca, descansando un momento. Se llevó el escapulario a los labios. Gracias por traerlo. Y entonces,
Una vez más, esa presencia se hizo sentir. No como una voz esta vez, sino como una paz que descendía sobre él. Cerró los ojos, recordó la cara de su abuela, las manos temblorosas de Mariela marcándole la frente con la cruz antes de irse a la mina. «Ella siempre supo que vendrías por mí», murmuró. Chucho, por su parte, se abría paso como podía. Con una palanca y una linterna atada al pecho, removía piedra tras piedra. El sudor le caía por la cara, se mezclaba con el lodo, pero sus manos no se detenían. La adrenalina y el amor lo mantenían de pie. «Sigue haciendo ruido, Tomás. Te necesito cerca». El eco era su guía. «Aquí, aquí», gritaba Tomás golpeando con un tubo. «No pares». El espacio comenzó a temblar levemente. Un desprendimiento menor hizo que piedras sueltas cayeran desde el techo. Tomás se cubrió instintivamente, jadeando. «Chucho, con cuidado». «Lo sé, pero estamos cerca, viejo testarudo». La mina, como si comprendiera la urgencia, comenzó a ceder en puntos clave. Las vibraciones se volvían más frecuentes. El agua seguía filtrándose, pero no con la misma fuerza. Era como si el cerro entero estuviera soltando un suspiro largo, dejando pasar la voluntad de ambos. Chucho alcanzó finalmente una zona menos densa. Con una última palanca, abrió una grieta donde cabía su voz. «Tomás, ¿me ves?» Del otro lado, Tomás se arrastró hacia la abertura. En medio de la sombra, una luz titilante lo encegueció un segundo. Era la linterna de Chucho. Sonrió al borde del llanto. «Hermano, estás aquí». «Nunca me fui». La voz de Chucho temblaba. «Sabía que vendrías. Y yo sabía que aguantarías. Solo tú eres tan terco». Ambos rieron. Fue un instante breve, pero eterno. «Aún no está abierto del todo. Dame unos minutos». «Tengo tiempo. Solo no tardes». Tomás apoyó la frente contra la roca húmeda. A través de la grieta, la luz iluminaba su rostro. Era la primera luz real que veía en días. No era la de la Virgen, pero llevaba la misma promesa. Salida, reencuentro, vida. Chucho seguía cavando, ya con ayuda de herramientas mejores. El túnel comenzaba a abrirse. La roca ha comenzado a ceder, y la luz finalmente ha tocado a Tomás. Pero aún falta el último esfuerzo. Quédate, el desenlace está más cerca que nunca. La grieta se hacía más amplia con cada golpe de Chucho. El metal chocando contra la piedra se volvía un latido constante, como si la propia mina anunciara el renacimiento de alguien. Tomás, del otro lado, observaba en silencio, con los ojos llenos de gratitud. Cada segundo era un regalo, cada respiración un milagro. «Ya casi, hermano». «Un poco más», gritó Chucho, con la voz ronca por el esfuerzo. «Estoy bien, no te preocupes por mí», contestó Tomás, aunque el cuerpo le dolía como si hubiera envejecido 20 años. La linterna del otro lado parpadeó. Chucho maldijo en voz baja. La batería estaba muriendo. Sacó otra del bolsillo y la colocó con manos temblorosas. El sudor le corría por la frente como si estuviera bajo un sol ardiente. Tomás cerró los ojos un momento. En esa oscuridad que tanto había temido, ahora encontraba calma. Escuchó el sonido de los golpes, y en medio de ellos, como un susurro que se mezclaba con el eco, volvió a sentirla. La voz. «Ya viene. No temas». No era una alucinación. Era real. Era una certeza tan firme como la piedra bajo sus pies. No le hablaba desde fuera, sino desde dentro, y esa certeza lo llenó de fuerza. Se apoyó contra la pared, haciendo presión sobre la abertura. «Chucho, aquí, rompe aquí». Chucho, guiado por el sonido de su voz, dirigió los golpes con precisión. Unas piedras más se soltaron. La grieta era ahora un hueco por donde entraba más luz. La primera mirada entre ellos fue breve pero intensa. Ojos rojos, rostros cubiertos de barro, pero vivos. «Carajo, estás entero», dijo Chucho al borde del llanto. «Más o menos», bromeó Tomás sonriendo. «Aguanta, te saco de aquí. Hoy mismo». Desde afuera,
El retumbar del trueno anunció que la lluvia continuaba. La tierra mojada amenazaba con volver a cerrar lo que apenas se abría. Pero ni Tomás ni Chucho pensaban detenerse, uno empujando desde dentro, el otro rompiendo desde fuera. «¿Recuerdas cuando nos metimos al canal del río en sexto de primaria?», dijo Chucho mientras trabajaba. «Y tuviste miedo de las ratas», rió Tomás. «Eran enormes, no era miedo, era prudencia». Ambos rieron, como si el mundo no estuviera colapsando a su alrededor. En ese humor compartido estaba la fuerza que los unía. No era solo una amistad, era un pacto, uno que ni la tierra pudo romper. «¿Y sabes qué es lo peor?», siguió Chucho, «que ahora tendré que aguantarte diciendo que la Virgen te habló. Porque es verdad. Pues si salimos de esta, tal vez vaya a misa con tu abuela». «Eso sí que sería un milagro», dijo Tomás, con una carcajada que le dolió hasta el alma. La última roca grande cayó con un estruendo. El hueco era suficiente. Chucho extendió la mano, y Tomás la tomó con fuerza. «No me sueltes, jamás». Tiró de él con todo lo que tenía. Tomás se arrastró apoyándose en sus codos. Cuando logró cruzar al otro lado, cayeron abrazados, jadeando. No dijeron nada por un momento. No hacía falta. La mina tembló levemente, como si aceptara su rendición. Tomás ha cruzado el umbral, pero aún no han salido de la mina. ¿Lograrán escapar antes de que colapse de nuevo? El siguiente paso será el más arriesgado. «Quédate». Tomás y Chucho permanecieron en el suelo por unos segundos, respirando entrecortadamente. El barro, el sudor y la sangre se mezclaban en sus cuerpos, pero ya no importaba. El reencuentro había sido real, y la esperanza, una llama que no se extinguía ni bajo toneladas de tierra. «¿Puedes caminar?», preguntó Chucho mientras se incorporaba. «Si me ayudas», respondió Tomás con voz ronca. Chucho lo rodeó con un brazo y lo levantó. El peso de su amigo era poco comparado con el alivio que sentía de tenerlo vivo. Comenzaron a avanzar por el túnel, paso a paso, como si el tiempo se hubiera desacelerado. El camino era irregular, lleno de charcos y restos de viejas estructuras. La linterna de Chucho alumbraba solo lo justo. Cada sombra parecía una amenaza, pero ya no había miedo, había determinación. «¿Sabes por dónde es?», preguntó Tomás. «Creo que sí. Este túnel conecta con una salida de ventilación vieja. Si no está bloqueada, en unos 15 minutos podríamos estar afuera». «15 minutos», repitió Tomás. «Eso suena a gloria, pero el cerro no iba a dejarlo tan fácil». Un retumbo profundo sacudió la galería. Las paredes crujieron. Un estruendo lejano recorrió el túnel como un rugido. «¡Apúrate!», gritó Chucho. «Esto no aguanta más». Apoyado en su hombro, Tomás apretó el paso. Cada zancada era dolor, pero también salvación. Los golpes en la piedra ya no los hacían titubear. Estaban cerca, lo sabían. Después de varios metros, una corriente de aire fresco les acarició el rostro. Tomás se detuvo en seco. «¿La sientes?». «Sí, es la salida», afirmó Chucho. «¡Vamos!». Frente a ellos, una pequeña abertura dejaba entrar un rayo de luz natural. No era potente, pero era cielo, azul, vivo. Una grieta en la roca, una grieta en el cielo. Tomás se quedó mirándola en silencio. Lágrimas se mezclaron con el polvo en sus mejillas. «Ahí está», susurró. «Pensé que no volvería a verla». «Pues mírala bien, porque es tuya, te está esperando». Chucho se subió primero por unas piedras, asegurándose de que era posible salir. Luego extendió la mano. «Dame la tuya. No me hagas empujarte, que ya estoy sin fuerzas». Tomás sonrió y alzó el brazo. Chucho tiró de él con cuidado, hasta que su amigo pudo trepar. Sus cuerpos salieron de la mina como semillas que brotan de la tierra. El viento golpeó sus caras. El olor a lluvia, a árboles mojados, a vida los envolvió. El cielo, aún gris, parecía abrirse solo para ellos. Santa Rosa se extendía a lo lejos, con sus calles empedradas y techos de teja roja. Tomás se dejó caer de rodillas sobre la hierba. Tocó el suelo con las manos, luego con la frente. No dijo nada, solo respiró.
Respiró como si fuera la primera vez. «Lo lograste, hermano», dijo Chucho dejando escapar una carcajada de alivio. «Lo lograste». «No, no fui yo solo». Tomás levantó la vista hacia el cielo. Ella me guió. En lo alto, entre las nubes, un rayo de sol rompió el gris. Era tenue, pero suficiente para iluminar justo donde estaban. En el pueblo, doña Mariela, sentada en su altar, abrió los ojos de golpe. Una paz repentina la envolvió. Se levantó con dificultad, fue a la ventana y sonrió. Ya viene. Tomás ha visto la luz, ha sentido el cielo y ha salido del infierno. Pero su historia aún no ha terminado. No te pierdas el reencuentro y el milagro final. Lo más hermoso está por contarse. El cielo aún estaba nublado, pero la tormenta había cesado. Tomás y Chucho caminaban lentamente hacia el pueblo, con los cuerpos empapados y el barro aún adherido a la piel. Cada paso era un recordatorio de los últimos días. La oscuridad, el miedo, la soledad y la fe que los sostuvo. La luz del sol, tímida, parecía un premio después de tanto sufrimiento. Nunca había sentido tanta alegría de ver los techos de Santa Rosa, dijo Tomás con voz cansada, pero llena de alivio. Y yo nunca había tenido tanto miedo de perderte, respondió Chucho. No sé qué haría sin ti, amigo. El pueblo entero comenzó a percibir su regreso. Algunas personas habían salido a las calles, alertadas por los rumores de que alguien había escuchado golpes desde la mina. Cuando los vieron, corrieron hacia ellos. Los abrazos, las lágrimas y las voces se mezclaban con el olor a tierra mojada y al humo de los hornos de pan. Doña Mariela apareció entre la multitud, con los brazos extendidos. Tomás corrió hacia ella, tropezando ligeramente pero sin detenerse. La abrazó con fuerza, llorando y riendo al mismo tiempo. «¡Mi niño!», exclamó con la voz quebrada. «Gracias a Dios, gracias a la Virgen». «Abuela», susurró Tomás. «Todo está bien. Estoy vivo gracias a ti y a ella». Padre Amado se acercó y puso una mano sobre su hombro. «Hijo, hoy has sido testigo de la fe y la perseverancia. No todos podrían sobrevivir lo que tú viviste». «No sé si fui yo solo, padre». Tomás levantó la vista hacia el cielo. «Siento que alguien más me sostuvo». «La Virgen nunca abandona a quienes creen de corazón», respondió el sacerdote. «Y tú, Tomás, has demostrado una fe inquebrantable». Chucho, a su lado, miraba con admiración. Él, que siempre había sido escéptico, sentía cómo la experiencia le había transformado. «Si esto es un milagro, entonces yo también creo», dijo sin apartar la mirada de Tomás. «Nunca más dudaré de lo que no puedo ver». Los habitantes del pueblo comenzaron a rodearlos. Cada uno traía historias de preocupación, de oraciones compartidas, de velas encendidas en la iglesia. La comunidad había esperado durante días y noches, temiendo lo peor. Ahora, la gratitud y la alegría explotaban en cada rincón. Tomás se arrodilló por un momento, tocando el suelo del pueblo, respirando profundamente. Chucho lo imitó. El barro, la suciedad y el cansancio se mezclaban con un sentimiento de triunfo absoluto. Sobre sus cabezas, la luz del sol lograba filtrarse entre las nubes, bañando la escena con un brillo cálido. «Hoy comprendí algo», dijo Tomás, mirando a Chucho y luego a su abuela. «La vida, la fe y la amistad son más fuertes que cualquier piedra, que cualquier túnel, que cualquier miedo». «Y los milagros existen», añadió Chucho con una sonrisa tímida. Doña Mariela, sosteniendo una pequeña vela, se acercó a ambos y los bendijo con manos temblorosas. La multitud los rodeaba, entre abrazos y palabras de alivio. Los niños del pueblo corrían alrededor, preguntando curiosos y mirando con asombro a los hombres que habían salido del infierno subterráneo. «Gracias a todos», dijo Tomás levantando la cabeza. «Por creer, por esperar, por rezar. No estaríamos aquí sin cada uno de ustedes». Padre Amado sonrió, viendo cómo la fe del pueblo se mezclaba con la vivencia personal de los héroes. Esa combinación, pensó, era más poderosa que cualquier oración recitada en soledad.
Hoy celebramos la vida, dijo el sacerdote. Celebramos la fe, la amistad y la esperanza que nunca se apaga. Tomás abrazó a Chucho nuevamente, mientras las lágrimas rodaban por su rostro. Todo parecía surreal, pero la gratitud llenaba cada espacio de su cuerpo. Después de tantos días bajo tierra, cada respiro de aire fresco, cada mirada al cielo, cada sonrisa alrededor suyo era un regalo invaluable. Tomás ha sobrevivido, y el pueblo celebra su milagro, pero la historia aún tiene lecciones finales y reflexiones que no querrás perder. Quédate para el desenlace que cerrará esta experiencia única. Los días siguientes fueron de calma y recuperación. Tomás permaneció en su casa, descansando mientras su pierna se recuperaba lentamente. Cada movimiento era un recordatorio de lo que había vivido. La experiencia bajo tierra no solo había dejado marcas físicas, sino también un aprendizaje profundo sobre la fe, la paciencia y la resiliencia. Su corazón latía con fuerza cada vez que recordaba los momentos de oscuridad, y una gratitud silenciosa lo acompañaba a cada paso. Chucho no se separaba de él. Siempre a su lado, contándole cómo habían retirado escombros, cómo habían mantenido la esperanza viva, cómo la comunidad había rezado sin descanso. La cercanía entre ambos había crecido, no solo por la amistad de años, sino por el vínculo forjado en la lucha por la vida. Nunca imaginé que sobreviviríamos, dijo Chucho mientras preparaban juntos la comida, pero lo hicimos. Fue ella, respondió Tomás señalando suavemente el escapulario. La Virgen nos sostuvo cuando parecía imposible. Doña Mariela lo miraba con orgullo. Cada oración, cada vela encendida, cada lágrima había sido escuchada. Su fe había sido la luz que mantuvo a Tomás con vida, incluso cuando todo parecía perdido. Siempre dije que la fe mueve montañas, susurró, y hoy lo vimos. En la plaza del pueblo, Padre Amado organizó una ceremonia para reconocer la valentía y la fe de Tomás. Los habitantes se acercaban uno a uno, compartiendo palabras de apoyo, abrazos y lágrimas de alegría. Todos querían tocarlo, verlo, confirmar que realmente había sobrevivido. Era un testimonio vivo de esperanza y perseverancia. Nunca pierdan la fe, dijo Tomás alzando la voz. No importa cuán profundo sea el túnel, siempre habrá una luz que los guíe. Los niños del pueblo escuchaban atentos, mirando con asombro. Algunos murmuraban entre ellos sobre milagros y protección divina. Los adultos asentían, recordando la importancia de creer incluso cuando todo parecía perdido. Tomás, has cambiado nuestra manera de ver las cosas, dijo una mujer mayor, apoyando la mano sobre su hombro. Nos recuerdas que la esperanza nunca se pierde. Todos cambiamos, respondió él con humildad. Aprendemos que incluso en la oscuridad más profunda, algo nos guía y nos mantiene de pie. Chucho sonrió. Su escepticismo se había transformado en admiración y respeto. La experiencia lo había acercado a una verdad que antes no podía aceptar. La fe no era solo superstición, sino una fuerza tangible que podía sostener la vida. Los días se convirtieron en semanas. Tomás volvió lentamente a sus labores, aunque sin el mismo ritmo de antes. Cada día era una oportunidad para agradecer, para enseñar, para recordar que la vida era un regalo precioso. El pueblo, unido por la experiencia, se transformó en una comunidad más cercana, más solidaria, más consciente de la fragilidad y belleza de la existencia. Una tarde, mientras Tomás observaba la mina desde la colina, respiró profundamente y murmuró: «Gracias por guiarme hasta aquí, gracias por mantenerme vivo». Doña Mariela lo abrazó desde atrás. «Siempre supiste escuchar, mi niño. Siempre supiste confiar». Padre Amado se acercó colocando una mano sobre su hombro. «Eres un ejemplo, Tomás, un verdadero testigo de la esperanza». Chucho rió y lo empujó ligeramente. «Y un testarudo que no podía quedarse quieto. Gracias por eso también». Tomás sonrió. La vida le había dado otra oportunidad. Había visto la oscuridad más absoluta, había sentido la mano de la Virgen guiándolo y había regresado para contarlo. Tomás
Regresó a la entrada de la mina, ahora con pasos firmes pero respetuosos. Su pierna aún mostraba señales del derrumbe, pero la fuerza que le quedaba no provenía del cuerpo, sino de la certeza de que había sido guiado por algo más grande que él. Cada roca, cada grieta, cada rastro de humedad le hablaba de la experiencia vivida, de la lucha y de la fe que lo sostuvo. Se detuvo frente a la galería que tantas veces le había parecido un laberinto imposible. Sus dedos rozaron la piedra fría y húmeda, recordando cada momento, el golpe inicial, la oscuridad total, la voz que lo acompañó, la luz que lo condujo. Cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo la conexión con la Virgen que lo había guiado desde lo invisible. «Gracias», murmuró con voz temblorosa. «Gracias por no dejarme solo». Chucho se acercó, sonriendo con una mezcla de alivio y respeto. «Nunca vi algo así, hermano. No sé si fue ella o tu terquedad, pero lo logramos». «Fue fe y fuerza para seguir», respondió Tomás. «Sin ti tampoco hubiera podido». La galería, aunque vacía, parecía vibrar con la memoria de todos los que habían trabajado y sufrido allí. Tomás bajó lentamente hasta el punto donde la roca se había derrumbado, tocando cada fragmento que aún permanecía. Allí colocó un pequeño altar improvisado, una vela, el escapulario y una imagen de la Virgen. Era un homenaje silencioso a la protección y guía recibida. «Aquí es donde me encontré con la fe más profunda», dijo en voz baja. «Aquí donde aprendí que incluso entre piedras y oscuridad hay luz». Chucho lo miró, y aunque nunca había sido devoto, inclinó la cabeza con respeto. «Supongo que ahora entiendo por qué hablas de milagros». «No son cuentos», dijo Tomás. «Son testigos de lo que puede suceder cuando alguien no pierde la esperanza». Ambos permanecieron en silencio un momento, escuchando el eco lejano del viento a través del túnel. La paz era diferente ahora. No era la calma de la soledad, sino la tranquilidad de la certeza. Habían salido, sí, pero cada piedra conservaba la memoria de los que no pudieron. Doña Mariela apareció detrás de ellos, con las manos juntas y los ojos llenos de lágrimas. Tomás se volvió y la abrazó con fuerza. «Abuela», susurró, «todo está bien». «Nunca dudé», contestó ella. «Siempre supe que la Virgen te guiaría hasta aquí». Padre Amado llegó detrás colocando una mano sobre el hombro de Tomás. «Hoy eres un ejemplo para todos, hijo. Has sobrevivido no solo gracias a tu fuerza, sino a tu fe». Chucho sonrió, mientras miraba la galería que ahora parecía más pequeña y amable. «Bueno, creo que la mina finalmente nos dio la lección», dijo. «La vida, la esperanza y la fe son más poderosas que cualquier derrumbe». Tomás asintió, levantando la mirada hacia el cielo visible desde la entrada. «Siempre que creas y no te rindas, la guía llega. A veces es invisible, a veces es un milagro tangible, pero siempre está allí para quienes tienen fe». Doña Mariela encendió la vela en el altar y los tres permanecieron un momento en silencio. El aire estaba impregnado de humedad, de historia, de memoria y de gratitud. La mina ya no era un lugar de miedo, sino de enseñanza. «Cada paso que dimos bajo tierra», continuó Tomás, «cada golpe y cada lágrima, nos enseñó algo. Nos enseñó que la fe nos puede sostener cuando todo lo demás falla». Chucho asintió, con una sonrisa cansada. «Y que los amigos también. No me dejes olvidarlo». «Jamás», respondió Tomás apretando su mano. Tomás ha completado su recorrido por la oscuridad, guiado por la fe y el milagro. Suscríbete al canal para seguir descubriendo historias impactantes como esta, y haz clic en el video sugerido en pantalla para continuar con relatos que inspiran y transforman vidas.